Hemos estado hablando sobre ser intencionales. Es una invitación, es un reto de la Biblia para que nosotros logremos transformar, cambiar nuestro entorno. Nuestras naciones en Latinoamérica, de hecho en el mundo entero, necesitan esa incidencia, esa influencia. Por eso, por estas semanas hemos estado hablando sobre la importancia de ser personas de influencia y para lo tanto lo tenemos que hacer de una manera intencional. El domingo pasado el pastor Edgar Guerra nos estuvo hablando cómo podemos nosotros influenciar a través de la honestidad. Cuando somos intencionalmente honestos, nos damos cuenta que las cosas cambian y nos hacemos personas de mayor influencia. Pero también el día de ayer, principalmente nuestros círculos familiares funcionaron el día de ayer, nos estuvieron hablando sobre el servicio. Esa capacidad de atender a los demás abre puertas de oportunidad para influenciar a nuestros hijos, para influenciar a nuestro matrimonio, para influenciar a nuestros colaboradores. Hoy traigo una semilla más, traigo una palabra más que nos va a invitar a caminar en un reto. Yo quiero hoy animarlos a ustedes, invitarles a un desafío, a un reto muy importante en la vida. ¿Y cuál es ese reto? Usar nuestra influencia y desarrollarla a un nivel superior. Porque no es lo mismo ser líder que liderar. Yo creo que la mayoría de nosotros, los seres humanos, somos líderes, ya tenemos esa capacidad, pero otra cosa es liderarla, otra cosa es usarla para la gloria de Dios y para la bendición de las personas. Viene a mi mente la historia de uno de los mafiosos más grandes en la historia de los Estados Unidos, de raíces italianas, Michael Francis. A los 24 años se había convertido en un hombre de la mafia de los más millonarios. Generalmente llegaban a su punto más alto de desarrollo en la maldad y en una fortuna amasada cuando llegan a los 60, 65 años. Al Capone y otros muy famosos, cuando llegaban a esa tercera edad, eran las personas influyentes en su rama y eran ya famosos y ricos. Pero este personaje, Michael, apenas a los 24 años se había convertido en una persona de mucha influencia. ¿Saben cuál es la historia? Que su padre lo incitó, lo adiestró, lo influenció para las cosas del mal. El papá John llegó a la cárcel, pero ya había dejado un legado en su hijo. Esto me hace pensar que todos tenemos liderazgo, solo que unos la usan para el mal y otros lo usan para el bien. Precisamente la historia de la Biblia que nos hace pensar que todos somos líderes o tenemos la oportunidad de incidir en otros, el punto es hacia dónde estamos influenciando a la gente. En Números capítulo 13, versículo 3, la Biblia dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos conocidos como los 12 espías, ustedes recordarán de los 12 espías, y tiene un concepto negativo ser un espía, pero en la Biblia eran jefes, dicen otras versiones, príncipes, dice esta versión, y hay otras versiones que dicen líderes. O sea que estos personajes tenían influencia. ¿Se imaginan las cualidades que tenían para que Moisés hubiera elegido lo mejor de cada tribu? Eran personas que tenían liderazgo, pero 10 de ellos lo usaron para el mal. 10 de ellos trajeron noticias negativas e influenciaron a toda la nación de Israel, excepto Josué y Caleb, que también eran líderes, pero usaron su liderazgo para lo bueno. Este es mi punto. Hoy vamos a ser desafiados y retados a usar nuestro liderazgo, tu liderazgo, para lo bueno. Y tú dices, yo no soy líder, eres líder en tu casa. Tal vez eres hermano mayor, eres hermano menor, pero estás en tu casa. Y todos tenemos un radio de incidencia o influencia en las demás personas. Hoy el reto es usar nuestro liderazgo y desarrollarlo a un nivel superior. Sigo leyendo ahora en Números capítulo 14, un capítulo después, verso 21 y 24. Y este es el resultado cuando uno utiliza más su influencia o cuando no la utiliza. Dice así el versículo 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto
y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Verso 24. Pero a mi siervo Caleb, entiéndase también a Josué, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, otra manera de usar su influencia, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Qué historia tan impactante! Todos tenemos liderazgo, unos la usan para bien, otros la usan para mal. Aquellos 10 príncipes, 10 jefes, 10 espías usaron su influencia y maldijeron con sus decisiones a toda la nación de Israel. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, intencionalmente usaron su influencia. ¿Para qué? Para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus generaciones y lo que conocemos de Israel hasta el día de hoy. ¿Cómo acrecentamos si tú y yo aceptamos el reto que vamos a influenciar para bien donde estemos? Si somos estudiantes en la escuela, en el colegio, en el instituto, en la universidad, si somos adultos, pues tenemos posiciones de liderazgo como entrenadores, como catedráticos, como gente de gobierno, gente del arte. No sé en dónde tú te estás moviendo, pero quiero asegurarte que si tú usas esta influencia y la llevas a un nivel más grande, Dios hará cosas grandes en nuestra nación. Te declaro que hará cosas grandes en tu familia, porque tú eres un Josué y un Caleb, y los llevarás a la tierra prometida. Tierra prometida significa una mejor nación, un mejor estatus, una mejor economía, salir de las deudas. Esa es nuestra tierra prometida y tú eres un Josué y un Caleb. Déjame compartir contigo 6 factores que harán no solo que uses tu influencia, sino que harán también que te conviertas en una persona con mayor influencia. Porque si no tenemos influencia, aunque querramos hacerlo bien, no lo lograremos. Hemos estado diciendo todas estas semanas que no es lo mismo tener buenas intenciones que ser intencionales. Así que tenemos la buena intención de bendecir Guatemala, de bendecir nuestra casa, de mejorar a los que nos rodean. Pero tenemos que ser intencionales para llevar a un nivel superior nuestra influencia. Y aquí 6 consejos y 6 factores. El primer factor que yo puedo observar a lo largo de la Biblia es valora y practica la integridad. Ese es el primer factor que nos va a hacer personas que las personas deseen seguirnos. ¿Quién desea seguirte? Aquel que vio que por muy largo tiempo tú te has mantenido de una sola pieza. Necesitamos en la política agentes íntegros, honestos. Necesitamos mecánicos honestos, carpinteros honestos, líderes eclesiásticos honestos, líderes artísticos, deportivos honestos. Eso es la integridad. Y la Escritura nos lo enseña en Proverbios 27, aunque hoy es domingo 30 y estamos leyendo Proverbios 30, pero en Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Te das cuenta lo que hace la integridad? Cuando hay una persona que es íntegra, deja un legado, deja una herencia de bendición a sus hijos. Eso fue lo que pasó con Josué y Caleb. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? Josué y Caleb fueron íntegros, fueron honestos, usaron su influencia para bien. Ellos y sus hijos y sus nietos entraron a la tierra prometida. Cada vez que tú mantienes tu integridad, entonces te bendices a ti y tu influencia, tu capacidad de que la gente quiera escucharte, hacerte caso. Porque cuando hablamos de influencia, estamos hablando de moldear, influenciar, incidir en la conducta de las personas. ¿Cómo hace papá y mamá, cómo haces tú y yo para que nuestros hijos nos quieran hacer caso? Y no solo hacer caso por hacer caso, sino que a ellos les vaya bien. ¿Cómo hacemos para que nuestros colaboradores, porque eres un empresario o eres un líder de equipos, y no digo solo equipos deportivos, equipos de trabajo, cómo hacemos para que las personas que están cerca de nosotros cambien su conducta? Hagan las cosas correctas como nosotros creemos que deben ser correctas. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser íntegros. A ver, digan conmigo, por favor, todos, los de este lado, digan conmigo integridad. Exacto, integridad es el pegamento para que nuestra influencia
tenga un golpe certero, tenga una influencia positiva. El proverbio dice que nuestros hijos son dichosos porque somos justos y somos íntegros. La historia de este ingeniero, de este constructor, bueno, comerciante también, él se llamaba Bill Lear. Bill Lear era un estadounidense que construyó aviones de reacción. Son estos que con impulso a chorro, eran aviones cortos, o quiero decir pequeños, con alta velocidad, y él los comercializó para gente ejecutiva de mucho dinero que no tenía que ir al aeropuerto a hacer grandes filas y estar en un aeropuerto comercial, con un avión comercial. Estos eran exactamente para ejecutivos. Él se hizo muy famoso, ya estoy hablando de 1951, pasaron 12 años, y logró construir 60 aviones de esta magnitud y los vendió, como digo, a grandes ejecutivos. Pero luego de 2 años de estar funcionando, 2 pilotos murieron desastrosamente, 2 aviones se vinieron a pique. Entonces él le pidió a todos los que les había vendido que por favor no volaran sus aviones, que él se iba a ser responsable de las pérdidas, que con su equipo de ingenieros iba a tratar de resolver ese problema, encontrar la falla, por qué esos aviones tenían defecto. Y para ello intuyeron que había una pieza que estaba mala, la cambiaron y la trataron de transformar, pero tenían que volarlo para ver si era cierto. Así que él mismo, como también era piloto, se subió a ese avión, lo piloteó y casi muere, pero lograron encontrar el defecto. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? Que él no estaba dispuesto a arriesgar su integridad. Estaba dispuesto a arriesgar su dinero, su éxito económico, porque la pérdida de dinero que tuvo cuando tuvo esos 60 aviones parqueados diciéndoles no los manejen todavía. ¿Cuál fue el resultado de eso? Se convirtió en la aerolínea o en la venta de aviones más confiables. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, menos su integridad. Y ese es un reto para ti, es un reto para mí. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por tu integridad? Podemos arriesgar el éxito económico, pero no nuestra integridad. Incluso jóvenes pueden arriesgar su noviazgo, pueden arriesgar sus estudios, pero no arriesguen su integridad. Empresarios, comerciantes, podremos arriesgar nuestro éxito económico, pero no arriesguemos nuestra integridad a hacer cosas que están fuera de la legalidad económica. Así que ese es el reto tremendo. ¿Cómo nos hacemos personas más influyentes? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos quieran seguirnos y hacernos casos? Que nuestra palabra sea de integridad y que haya una congruencia entre lo que decimos y hacemos. Esa integridad nos va a hacer líderes de grupos familiares más efectivos, pastores más efectivos, políticos, artistas, deportivos, padres de familias e hijos más efectivos. Quisiera hablar de un segundo componente o un segundo factor para que esta influencia tenga peso. Estamos hablando, a ver, síganme aquí por favor, estamos diciendo que tú y yo tenemos un don que Dios nos lo ha regalado, se llama influencia, capacidad de influenciar a los demás, pero tenemos que usarla para bien. Pero el hecho de usarla también es un reto para que la llevemos a un nivel más grande. ¿Cómo puedo hacer yo, como pastor, por ejemplo, para que mi equipo de pastores quiera alinearse a lo que Dios ha puesto en mi corazón? Si crece mi influencia, la gente querrá no solo seguirme, sino hacer lo que yo digo que debe hacerse. Como padre de familia, como esposo, ¿cómo hago para que Berlín me haga más caso? No solo decirle, mujeres, obedeced a vuestros maridos o alinearse a la voluntad de Él. Nuestros hijos no nos van a hacer caso solo porque nosotros le leamos Efesios 6. Hijos, obedeced a vuestros padres, que a propósito, ese fue el primer versículo que le enseñé a mis hijos. A mí me interesaba que mis hijos me hicieran caso para bien de ellos. Pero regresemos a la realidad. La gente no nos va a hacer caso, nuestra esposa no nos va a hacer caso, nuestros hijos no nos van a hacer caso, nuestros colaboradores no nos van a hacer caso, los miembros del grupo familiar no nos van a hacer caso como líderes solo porque les digamos que nos tienen que hacer caso. Tenemos que vivir en integridad y tenemos que desarrollar esa influencia de un nivel más grande. Pero el segundo factor que ustedes están anotando, para los que están anotando, es aumenta tu conocimiento.
Cuando nosotros adquirimos más información, entonces nos ganamos el derecho de que la gente nos escuche. Porque ¿quién lidera? El que más sabe resolver nuestros asuntos. Regreso al libro de Proverbios, que ustedes saben que me encanta el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Maravilloso. Es Dios la fuente de la sabiduría, pero esa sabiduría se obtiene como la obtuvo Jesús, que a los 12 años estaba sentado con los maestros de la ley. Es decir, tenemos que ser intencionales para adquirir conocimiento. No crean que de la noche a la mañana uno de pronto se hace sabio. Nadie despierta una madrugada diciendo, wow, todo lo que sé. Nadie. Hemos tenido que leer, hemos tenido que procesarnos en la educación formal, en ir a libros, ahora a través de las redes sociales o entre el internet hay cursos en línea, en fin. Pero eso es muy importante. 6 consejos, 6 prácticas que nos van a llevar a una influencia mayor. La integridad, la educación, como lo dice la Escritura. ¿A qué mujer todas quieren escuchar en el campo de la cocina? A las mujeres que saben más recetas, las que tienen mejor información, mayor información de cómo hacer un pastel, de cómo hacer un buen almuerzo. ¿Me están siguiendo? Tú como dama, tú como mujer, ¿a quién escuchas? ¿Quién te lidera? Aquella mujer que es experta en el arte culinario. A ella se hace líder porque tiene información. El que mayor tiene más información o mayor información tiene, es a los que seguimos. Estamos en la era de la información. Quien tiene la información lidera. Quien tiene la información desarrolla a otros. Porque el conocimiento faculta, el conocimiento empodera. ¿Quieres liderar? Abraza más información, pero todo esto es intencional. Hace unos años yo recuerdo que hicimos un acróstico y el acróstico era PICA. P-I-C-A. PICA. Estos son 4 factores para que nosotros acrecentemos nuestra información o nuestro conocimiento. La primera letra, la P, significa pasión. La I significa inversión. La C significa capacitación y la A, actitud. PICA, pasión, inversión, capacitación y actitud. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender con la pasión? Un anhelo intenso por saber y conocer. ¿Quieres tener más influencia sobre tus hijos? Conoce más las cosas que a ellos les interesan. Conoce más de los temperamentos. Conoce más de la ciencia o de la vocación que ellos tienen. Hay revistas, hay libros, siéntate con alguien. Pero si tú tienes ese anhelo intenso de conocer y saber más, entonces obtendrás esa información. Pero cuando hablamos de la segunda letra de PICA, la I, inversión, esto quiere decir que tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, a entregar tiempo, a entregar dinero. Recuerdo la frase de John Maxwell, aunque ya la he leído en otros libros con otros autores, pero ellos dicen, si usted cree que la educación es cara, pruebe la ignorancia. ¡Qué increíble! Pensemos un poquito, a ver, los de este lado, pensemos un poquito. Si usted cree que la ignorancia, o más bien, si usted cree que la educación es cara, debemos probar la ignorancia. No saber nos hace más costosa la vida. El no saber dónde vamos a ir a comprar más barato, entonces nos hace perder dinero, nos hace perder tiempo. Estamos diciendo que el conocimiento faculta, empodera, y el que tiene la información lidera. Pero la tercera letra es la capacitación. PICA, pasión, inversión, y la C es capacitarnos. Yo sé que aquí en Guatemala y en Latinoamérica y aquí en nuestra iglesia habemos gente que nos hemos hecho expertos en el campo. Tal vez no nos hemos sentado a estudiar, pero alguien nos enseñó un oficio y nos hemos hecho campeones en ese oficio, nos hemos hecho expertos en ese oficio. Y entonces llegamos a la conclusión que no necesitamos sentarnos para aprender y educarnos. Ese es un error, porque esa experiencia que tú tienes, esa habilidad que tú tienes, si hubieras sido procesado con conocimiento, como lo hacen los países del primer mundo, entonces estarías en un nivel superior. Quiero retarlos, quiero animarlos, quiero bendecirles, diciéndoles, amada iglesia, lluvias de gracia. No importa la edad que tengamos, tal vez ya somos de la tercera edad, somos adultos,
y no digamos los jóvenes y los niños, tenemos que capacitarnos, adquirir conocimiento no por la experiencia, sino por el entrenamiento. Ese es el reto. No solo por la experiencia, sino porque te entrenaste en el conocimiento. Hace poco vi unas fotos de varias señoritas que se han graduado de esta iglesia y mi corazón se llenó de mucha honra. Una de ellas es Charlene. Y he visto otras, perdón, es el nombre que se me ocurre, y felicité a Charlene porque hace poquito se graduó. Y eso es lo que tenemos que hacer, estudiar, capacitarnos. Nos hacemos líderes. Las personas quieren escuchar al que sabe. Queremos escuchar al que sabe de tecnología. Yo con mis asuntos tecnológicos, ahí me quedo corto. Siempre tengo que preguntarle a Diego, a Viena, a Navalesca, incluso a Edwin López. Él me está ayudando con mi computadora, me está ayudando con las cosas. Se hace mi líder porque yo le entrego mi computadora en sus manos. Ahora la tecnología casi es nuestra vida. Que tú entregues tu celular a alguien o tu computadora a otra persona, quiere decir que se convirtió en tu líder. Pero finalmente en este pica es la actitud, pasión, inversión, capacitación y actitud. Y aquí es donde quiero retarte. La vida nos ofrece muchas oportunidades para adquirir conocimiento. Y cuando tenemos la buena actitud, ¿saben cuál es la buena actitud? Actitud de alumno. Dijo el filósofo, cuando el pupilo está listo, aparece el maestro. Cada vez que nosotros tenemos ese deseo, y quiero retarte a ti, a ustedes, amados hermanos, a que tengamos esa actitud. De pronto ahora, que esto es un video, pero ¿cuál es su actitud? Dijeron, un video, y se sientan así de lado. Con esa actitud no vamos a llegar muy lejos. Asumo yo que aquí hay gente que, aunque esto sea un video, están apreciando la información, están apreciando el reto que Dios nos está haciendo. Usa tu influencia y desarróllala para transformar a los que nos rodean. Dios te hizo líder, tienes que influenciar y ser intencional. Y les agradezco esa actitud. Probablemente hasta ahorita están aplaudiendo a aquellos que dijeron, sí, nosotros tenemos esa actitud. Bueno. ¿Podríamos dar un aplauso al Señor? Porque esta iglesia tiene esa actitud. Y les tengo esa buena noticia, me ha llenado de satisfacción los pastores de distrito, los pastores de área, contándome el fervor que ha tomado este diplomado de Igle Crecimiento. Este próximo sábado, 6 de octubre, ya este sábado, de 3:30 a 8:30, por 5 horas, son bastantes, pero el que quiere crecer, el que quiere llenarse de información y retroalimentarse, lo va a aprovechar. Y los supervisores ya se inscribieron, han adquirido el libro y eso nos hace pensar que esta iglesia va a ir a otro nivel porque tenemos un equipo de supervisores que valora el conocimiento y tienen actitud de alumno. Los líderes, el de mañana en 8, el lunes 8 de octubre, principalmente la mayoría de pastores se reúnen los lunes, van a comenzar a dar el diplomado de Igle Crecimiento a los líderes. Líderes, los bendigo, somos una iglesia que aunque no hayamos tenido muchos laureles en el pasado, pero aquí en esta iglesia hemos aprendido el valor de estudiar, el valor de leer y el valor de la capacitación. ¿Alguien se anima a dar un aplauso conmigo? Eso es. Damos gracias, Señor, porque el conocimiento nos empodera. Pero tengo que ir a un tercer factor. Estos eran 2 factores muy importantes los que compartí, pero el tercer factor, no vamos a dejar de lado la experiencia. Por eso te digo, aprovecha tu experiencia. Este es el tercer factor para usar nuestra influencia y desarrollarla. ¿Qué? La experiencia, esa práctica. El Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que la experiencia no garantiza la capacidad, pero sí da confianza para ser consultado sobre el asunto. Cuando alguien por años ha desarrollado una habilidad, se convierte en autoridad en ese campo. Es decir, yo no estoy golpeando a muchos de nosotros que en el campo hemos aprendido, no en la universidad ni en la escuela, sino ahí en la práctica, en el taller. Esa es una experiencia. Pero no solo me quiero referir a ese tipo de experiencia en la práctica que nos hace ser líderes en el campo, sino esas experiencias dolorosas. Cada vez que tú eres procesado en una experiencia difícil, por la separación de un ser querido, por el rompimiento emocional con un cónyuge, con un hijo, con una hija, con un novio, con una novia, cada vez que hay una ruptura en tu vida, un fracaso, un sentimiento difícil, una experiencia traumática,
tienes que saber que si lo sabes aprovechar, te convertirás en líder. ¿De quién? De aquellos que en el futuro van a pasar algo parecido. ¿A quién queremos escuchar cuando perdemos a un ser querido? Aquel que ya sufrió ese momento y ¿qué? Y que ahora lo miramos contento, lo miramos superado. ¿A quién queremos escuchar? ¿A quién queremos pedirle consejo como líder? Aquel que tenía una empresa, la empresa fracasó. ¿Y qué pasó ahora? Se ha levantado y tiene otra empresa. Entonces los fracasos y las experiencias de la vida también nos dan la oportunidad de acrecentar nuestra influencia. No niegues a Dios, no pelees con Dios cada vez que tengas un golpe duro en tu vida, porque probablemente ese golpe te convertirá en líder de muchas personas. Cada vez que yo me siento con un pastor de otra ciudad, de otra nación, y me comienza a contar experiencias negativas a las cuales yo ya pasé, como que alguien se rebele y se salga de tu grupo, por ejemplo. Nosotros no usamos ahora porque amerita que yo lo cuente, pero de tanto en tanto, ya han pasado varios años, se revela un pastor y se sale con un grupito de gente. Yo no hago escándalo aquí, no vierto amargura, lo hemos superado. Pero ese golpe, que lo lloré solo en mi casa, que de pronto me hizo sentir mal, después me hace líder. Cuando estoy predicando en otro ámbito y les cuento mi experiencia, o cuando me siento con un pastor y le digo, hermano, dice 1 Corintios capítulo 11, y ya le transmito la verdad, que el enfoque son los que quedan, no los que se van, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, joven, señorita, las experiencias duras de la vida también nos dan la oportunidad de convertirnos en grandes líderes. La experiencia no te lo dan los años, sino lo que aprendiste en las experiencias. Experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que ganas con ello. Quiero pasar a un cuarto factor para que tu influencia crezca, para que la gente te quiera hacer más caso, que la gente te quiera seguir y transformemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra empresa, transformemos las cosas aquí en la iglesia. Cuarto factor, si lo quieren apuntar: desarrolla un equipo. Y miren, y esto es tan cierto, porque si nosotros queremos alcanzar metas, hacer sueños realidad, no lo podemos hacer solo. Solo se camina rápido, pero acompañado se llega más lejos. Y tenemos que aprender en la casa a hacer equipo con la esposa, hacer equipo con los hijos. ¿Quieren salir de una deuda? Tienen que hacer equipo en la familia. ¿Quieren llevar la empresa a un nivel superior? Tenemos que hacer equipo con los colaboradores. Queremos ganar a otras personas para Cristo, tenemos que aprender a hacer equipo. Y es lo que estamos haciendo en cada grupo familiar: líder con supervisor, supervisor con pastores, etcétera. En Eclesiastés 4:9 me encanta este versículo. A ver, anótalo en su corazón. Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno, porque tendrán mejor paga de su trabajo. Habrá más resultado. Cuando comenzaron a hacer aquellos experimentos, ponían a un caballo a jalar mucho peso. El caballo logró jalar 500,000 kilogramos, y cuando unieron a otro caballo, dijeron, entre dos caballos van a jalar el doble. La sorpresa fue que se cuadruplicó. ¿Cuál es la lección acá? Uno solo jala cierta cantidad de peso, obtiene ciertos beneficios, pero si te unes a otro en equipo, entonces logramos alcanzar más cosas. Ustedes han leído sobre la revista Forbes. Pues Forbes era el nombre de un personaje, y este personaje dijo: la palabra éxito se deletrea E-Q-U-I-P-O, equipo. Y eso es la verdad de las cosas. Esta iglesia es una iglesia que trabaja en equipo. En esta iglesia no solo hay un pastor, habemos un equipo de pastores. En esta iglesia no solo hay un líder, habemos un equipo de líderes, el equipo de diaconado, el equipo de cámara. Para que esto esté resultando este video, usted no se imagina cuántos jóvenes estuvimos esta semana grabando esta prédica. Habían 2, 3 cámaras en sonido, en luces, como 5 o 7 personas participaron. Claro, yo soy el que me miro acá, pero esto que está pasando el día de hoy es trabajo en equipo. Creemos en esto. Quiero leerles este artículo de Henry Ford. Henry Ford, el inventor de los carros Ford, decía: reunirse es un buen comienzo, mantenerse juntos es progresar,
Pensar juntos es tener unidad y trabajar juntos es triunfar. Juntos podemos hacer cosas que no podemos hacerlas solos. Esto es importante. Pero una de las cosas que más a mí me ha desafiado para no hacer las cosas solo, invitar a Berlín que me ayude a hacer cosas, a mis hijos. De hecho, ustedes miran a mis hijos sirviendo en esta iglesia, porque creo que uno no es tan grande para que lo pueda hacer solo. No podemos hacerlo solo, no somos tan grandes para poderlo hacer solo. Necesitamos personas que nos ayuden. Y saben, ustedes han visto que los gansos vuelan en V. ¿Sabe cuánto aumenta un ganso? La distancia, cuánto puede volar un ganso cuando lo hace acompañado de otros gansos. 70% más de la distancia. Si un ganso solo puede volar 1 kilómetro, con otros gansos volando en V, alcanza a volar 1 kilómetro con 700 metros más. Así de poderoso es trabajar en equipo. Y quiero hablar de un quinto factor. ¿Me están siguiendo ahora? Estamos hablando de que podemos usar nuestra influencia. Úsala. Por amor a Dios, úsala. Pero mientras las usas, desarróllala. Y para desarrollarla necesitamos este factor que es el servicio. De eso nos hablaron los líderes el día de ayer. La importancia de servir. Cuando nosotros tenemos la actitud de ayudar a otro, ese otro abre su corazón para que lo que nosotros le estamos pidiendo lo haga. El servicio es una llave del liderazgo. Es más, si somos líderes y no servimos, somos una contradicción, porque el liderazgo y cristianismo es servicio, y si no lo hacemos, entonces somos una contradicción. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 20, 27. El que quiera ser el mayor entre vosotros tendrá que ser vuestro servidor. A ver, digan conmigo, servicio. Estamos pensando cómo hacemos para que nuestros hijos nos hagan caso. Y lo redujo a esos términos, pero el objetivo no es que nos hagan caso, el objetivo es que a ellos les vaya bien en la vida. Ese es el punto. El objetivo de un líder no solo es que la gente lo siga, el objetivo de un líder es que la gente adquiera un beneficio. Si la gente nos va a seguir para encontrar un beneficio, que nos siga. Y en este factor que yo quiero hablarles y finalmente con el que quiero terminar, es que el 14 de octubre nosotros tendremos aquí 4 servicios, mega día feliz, espero que estén aplaudiendo, tendremos un abre tus ojitos, pero ahora en este segundo semestre, 14 de octubre tendremos 4 servicios, vamos a poner una película, pero ¿saben cómo hacemos para que la gente nos siga y quiera venir a la iglesia y abra su corazón? Con el servicio. Si tú en el trabajo te muestras servicial a esa persona, le haces un favor cuando tiene una necesidad, esa persona va a querer escucharte, esa persona va a querer aceptar tu invitación de venir a la iglesia y vendrá a la iglesia. Si los padres sabemos servir a nuestros hijos, será comedidos. Servirles de muchas maneras. Esos hijos querrán seguirnos. Los líderes estamos puestos para servir a los demás y hay una multitud de formas de servir. Y servicio no solo significa actuar, sino es suplir una necesidad. Y eso tiene que ver con la generosidad. Ser serviciales y ser generosos con el tiempo, con lo que Dios nos ha dado, sea dinero, sea recursos materiales, a veces nuestra casa o una cama, o a veces nuestra ropa, nuestros zapatos o nuestro pan. Cuando lo logramos compartir con las personas, esas personas va a ser muy difícil que nos digan que no cuando nosotros les planteemos una visión. Yo quiero retarlos a que lo que falte de aquí para el 14 de octubre tengamos esa mentalidad de servicio con nuestros vecinos, con nuestros parientes, algún acto de servicio, irlos a visitar cuando están enfermos, ya sea al hospital o a su casa, ayudarles a cargar un bulto cuando ustedes miran que están saliendo de su carro y tienen muchas bolsas y usted se acerca, mira que el vecino tiene la llanta pinchada, usted se acerca, jala el trique, le ayuda a cambiar la llanta pinchada. Esos actos de servicio hacen que nos convertamos en líderes más grandes y el ejemplo fue Jesús. De todos estos factores que hablé en estos minutos, Jesucristo fue el ejemplo de liderazgo más grande. Él nos amó, dio su vida por nosotros. Nos vino a servir, murió en la cruz del Calvario, fue generoso al entregarnos su vida. Josué y Caleb, por haber sido intencionales al usar su influencia para obedecer a Dios, trajeron bendición a generaciones.